logos, ¿cierto? ¿Y esto qué significa? Tejido, ¿no? Y esto significa tejido. Y logos es un tratado, discurso, estudio. Entonces el estudio de los tejidos, ¿ya? Pero, pero en la práctica, eso es el equivalente a la microanatomía. La macroanatomía es lo que van a ver en el cadáver. O sea, ustedes van a ver un brazo, van a ver un hueso, van a ver el cerebro, van a ver el corazón, un estómago macroscópicamente. Esa es la macroanatomía. Y la microanatomía es ver lo mismo, pero al microscopio, ¿no? Entonces, no chiquitito, sino en los componentes. Porque no vamos a hacer un estómago chiquito. Vamos a ver los componentes del estómago, ¿no? La estructura histológica del estómago. Entonces, por eso le decimos que esta es una microanatomía. La macroanatomía en el cadáver, o también lo pueden ver en imágenes, ¿no? En resonancias, tomografías, en ecografías, estudios más de anatomía más dinámica, ¿no? Entonces, ya se complementa, se hace más funcional, más dinámico. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del curso? Acá os he puesto. Hay objetivos que tienen que ver con la morfología, es decir, con la identificación de las formas celulares, y otro objetivo que tiene que ver con la fisiología, que tiene que ver con la función, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que saber reconocer las células, tenemos que reconocer qué tejido es, tenemos que reconocer qué órgano es, pero todo microscópicamente. Ustedes van a saber reconocer un húmero, una tibia, una costilla, macroscópicamente. Lo mismo tienen que reconocerlo al microscopio, histológicamente. Tejidos y células. Y lo mismo, la función. La función del órgano, la función del tejido, la función de la célula. Tienen que saber reconocer eso. Entonces, el curso es morfofisiológico. Es morfología y es fisiología. Generalmente la forma del tejido, la forma de la célula, tiene que ver mucho con su función. La función va de la mano con la forma del tejido, ¿ya? Entonces, eso es, en resumen, lo que tiene que conocer como objetivo general del curso. Y otro objetivo que acá lo he puesto es el uso del microscopio. Todos tenemos que saber usar el microscopio. Es una herramienta que todo profesional de la salud, en este caso ya son médicos, van a ser médicos, todo médico tiene que saber utilizar un microscopio, ¿ya? Igual como un martillo, igual como un estetoscopio, como cualquier instrumento o herramienta que utilicen durante su estudio. Van a utilizar martillos, van a utilizar diapasón para ver alguna sensibilidad, van a utilizar agujas, van a utilizar linternas, ¿no? Entonces todos son elementos que nos ayudan a examinar a un paciente. Igual, el microscopio también nos ayuda a examinar el tejido, ¿no? El tejido de una persona. Entonces, tienen que saber usar el microscopio. Entonces, son estos dos elementos, la parte morfofisiológica y el uso del microscopio. Eso es, en base a eso está el desarrollo del curso. Todo lo que vamos a hacer es para poder cumplir con estos objetivos que están acá. Y todo esto tiene todo esto tiene una explicación funcional o práctica con los pacientes, ¿no? Tiene una función práctica. Por ejemplo, si a alguien le aplica una inyección intramuscular, ¿no? Alguien le aplica una inyección intramuscular y se le forma un absceso ahí porque le pusieron mal, se le acumula pus en la nalga, ¿no? En el glúteo, en la zona glútea, porque fue mal puesta por diferentes motivos. Entonces usted tiene que saber qué tejidos están comprometidos en esa zona, en esa zona donde se encuentra ese absceso, esa pus, etc. Por ejemplo, cuando alguien habla, ¿qué tejidos participan en el habla? Hay tejidos que están participando para que yo pueda hablar, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo? Hay tejido epitelial, muy bien, que está formando un órgano, ¿no? Está formando un órgano, en este caso en la laringe, ¿ya?
¿Para hablar? Para hablar no, la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales, que son recubiertos, que están recubiertos con el especial como dice su compañero. Entonces, esas son características que son fisiológicas normales o también patológicas, ¿no? Porque si alguien tiene una úlcera gástrica, entonces tenemos que saber exactamente dónde se encuentra ubicada esa úlcera. O un cáncer gástrico, exactamente dónde se ubica ese cáncer gástrico, ese cáncer de colon, o la piel, ¿no? Un melanoma, un cáncer de piel. Entonces tienen que saber dónde está ubicada esa lesión. Entonces para eso es la histología, que se complementa con la macroanatomía, que es la anatomía normal. Entonces esa es la cuestión práctica que poco a poco vamos a ir viendo según el capítulo que tengamos. Ahora, por ser la primera clase, lo que nos toca hablar es sobre, acá lo puse, en la parte práctica, nosotros utilizamos dos cosas. Microscopio, que es la herramienta principal nuestra, y lo que vamos a estudiar, que es el corte histológico, que está en una lámina, ¿no? Una lámina por objeto que todos tienen ustedes ahí, ¿no? Acá en estas lejitas, aquí hay una serie de láminas. Entonces, acá tienen ustedes unas láminas con unos cortes histológicos, ¿no? Que están coloreados, mira. Entonces, esos cortes histológicos son los que nosotros vamos a revisar aquí. Esos cortes histológicos tienen que tener 3 micras. ¿Pero por qué tienen que tener 3 micras? Para que pase la luz muy bien, ¿no? Entonces, el compañero está muy bien. Entonces, la luz tiene que atravesar el tejido. Si yo tengo un tejido, por más que es muy delgadito, pero no es transparente. Entonces, la luz no va a atravesar adecuadamente. Entonces, al momento que yo pongo esto en el microscopio, voy a ver una mancha oscura, voy a ver opaco. Si pongo mi dedo que es más ancho, todavía más opaco se va a ver. En cambio, esto tiene milímetros, ¿no? Por lo menos de grosor. Esto tiene que tener micras, mucho más delgadito, ¿no? Entonces lo que se recomienda es que sea por lo menos de 3 micras el grosor. ¿Para qué? Para que pueda atravesar la luz. ¿Qué luz? La del microscopio que ustedes tienen acá, ¿no? Que también está ahí. El microscopio tiene una base, en la parte baja tiene una fuente de luz. Esa luz va a subir. Ahora sí me está bajando. Entonces esa luz va a ascender desde esta fuente que está acá, va a ascender y va a ser captada por unos lentes. Pero para la luz va a atravesar la muestra que la vamos a colocar acá. Esto se llama platina. Esta estructura plana negra es la platina. Sobre esa platina colocamos la lámina portaobjetos donde se encuentra el corte histológico. Entonces tenemos microscopio y tenemos corte histológico. Tenemos la herramienta y tenemos lo que estamos a estudiar, el motivo de estudio. Para eso necesitamos que la luz atraviese el tejido. ¿Para qué tiene que atravesarlo? Para que la luz luego pueda ser captada por estos lentes que van, y en la parte interna de este brazo, acá adentro, hay unos espejos. Es decir, acá dentro hay unos espejos. Eso permite reflejar la luz y poder observar la imagen por estos otros lentes que están acá. Esos lentes tienen nombre. Como ustedes ven ahí, los lentes que están acá se llaman objetivos y los que están arriba se llaman oculares. Oculares porque están en contacto con el ojo y objetivos porque están en contacto con la muestra. El objetivo de nuestro estudio es el tejido. Entonces, el objetivo es la muestra. Estos se llaman objetivos, este es un revólver que gira y ahí se encuentran unos lentes que se llaman objetivos. La luz asciende, esta luz es una luz fría, luz LED, que ha reemplazado a las luces antiguas, ¿no? La luz de los bombillas incandescentes o también los espejitos que antes se utilizaban. Estos son microscopios que tienen 2 oculares. Entonces este se llama microscopio binocular. ¿Ya? Microscopio binocular. Y este se llama cabezal. Es un mono cabezal binocular. Hay microscopios que tienen muchos cabezales. Acá es lo que vamos a encontrar.
las imágenes de microscopios. Acá en la universidad hay microscopios multicabezales. Vamos a buscar acá. Microscopio multicabezal. Vamos a ver. Por ejemplo, hay ustedes que tienen un microscopio que tiene varios cabezales. ¿Cuál es el cabezal? El cabezal es esta estructura que está acá. ¿Cuál? De aquí hacia arriba, que contiene a los oculares. Entonces, este es el cabezal. Tiene varios cabezales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiene 7 cabezales por lo menos. Entonces hay multicabezales, ¿no? En general. Estos los que utilizamos normalmente son estos que son los binoculares con un solo cabezal. Hay otros que también son que tienen 2 cabezales. Y ellos que tienen 3. No, pero no tienen 3 cabezales, tienen 3 lentes. Este es binocular. Hay otro que tiene un orificio, se llama trinocular. ¿Para qué es el tercer orificio? Para colocar una cámara. En el laboratorio que está al frente hay un trinocular. Acá hay una columna y esto va conectado a una cámara. Entonces los trinoculares tienen 3 lentes. Los binoculares normales para que pueda ver el observador y un tercer lente que está aquí que permite colocar la cámara, ¿no? Y eso lo podemos proyectar. Bien, entonces esta es la herramienta más importante de la práctica, el microscopio. El microscopio que ustedes van a ver es un microscopio binocular. Ese microscopio binocular tiene objetivos, tiene oculares, tiene una fuente de luz, tiene una platina donde voy a colocar la muestra, ¿no? Además tiene otras estructuras como un brazo, un estativo, una base, etc., ¿no? Y hay que tener mucho cuidado para poder manipularlo. ¿Ven? El microscopio tienen que apagarlo primero, lo apagan, y si tuvieran que, no es recomendable, no lo manipulen, pero si tuvieran que por algún motivo agarrarlo, tienen que siempre agarrarlo de esa forma, ¿no? No lo van a estar colgando, no se le cae, esto se puede desprender y caer. Se cae el lente, es muy costoso, van a quedar empeñados. Preferible no lo toquen, y tienen que bautizarlo así nada más, ¿no? Viendo el cable que no se le vaya a enredar. Si no, llamen siempre a la persona responsable para que los ayude. Bien, entonces este es el microscopio. ¿Qué nos permite el microscopio? Nos permite observar la imagen del tejido, ¿no? Del tejido que queremos estudiar. Entonces en el microscopio tenemos 2 cosas que son muy importantes. La luz, que ya hemos visto, es una fuente de luz, y los lentes. Entonces los lentes, estos que están acá primero, los objetivos, cada uno, si ustedes lo ven, tienen ahí un colorcito. Unos son rojos, otros son amarillos, otros son azules, blancos. Hay 4 lentes ahí, 4 objetivos. Entonces cada color tiene una razón de ser. Ahí. Entonces los colores son muy importantes. Nosotros tenemos esos objetivos en 3 aumentos, que son los que estamos usando ahora. El cuarto que usamos es el recurso. Utilizamos el panorámico o pequeño aumento. Siempre recomendamos que ustedes cuando vean el microscopio primero empiecen por ese pequeño aumento. ¿Cuál es el panorámico? Aquel que tiene una rayita roja. Entonces cuando ustedes vean el microscopio, primero tienen que colocar ahí panorámico. El objetivo más pequeño que tiene una raya roja. Idealmente, debajo en el diafragma también hay una línea y también hay una parte que tiene una línea roja. Tienen que dejar el diafragma ahí, en lo rojito, para que pase la cantidad de luz necesaria. Entonces es el panorámico o pequeño aumento. Ahí si ustedes se fijan, dice 4X, ¿no? ¿Se da cuenta? 4X. Luego hay otro que tiene una línea amarilla. Ese le llamamos mediano aumento. Gran aumento o alto poder tiene una línea azul, ¿no? Observen bien su microscopio, porque tiene una línea azul. Y dice 40X. Y finalmente
finalmente, el que no usamos, pero también está ahí porque es para otros cursos, el objetivo de inmersión. Es el más grande de todos y tiene una línea blanca. Y dice, además dice 100. ¿No? Entonces 4, 10, 40 y 100 son los aumentos de cada lente. Ahora, los oculares, que donde van a poner los ojos, fíjense ustedes, también ahí tienen unos numeritos acostados. Dice 10, ¿no? Los oculares dicen 10. 10. Entonces, cuando uno ve una imagen, un tejido, y lo ve en panorámico, o sea, yo estoy viendo así, panorámico, y observando esto, yo voy a observar, el aumento que voy a observar es la multiplicación de los oculares por los objetivos. Multiplico 10 por 4, 40x. Significa que estoy aumentando la imagen 40 veces. 10 por 10, 100. Significa que con el objetivo de mediano aumento estoy aumentando la imagen 100 veces. Y con el gran aumento o de alto poder, que también llaman HP porque high power en inglés, en algunos libros está como HP. Entonces, gran aumento o alto poder es azul, 10 por 40, 400. Significa que yo estoy aumentando la imagen 400 veces más grande. Y con inmersión ya sería 1000 aumentos. Estoy viendo la imagen 1000 veces más grande. Esa es la máxima resolución con microscopios convencionales. ¿Verdad? Pero máximo. Claro que con software y con medios de computación se puede aumentar un poquito más, pero ya la imagen pierde calidad. Si yo necesitara tener una imagen más clara, tengo que utilizar microscopía electrónica. Mayor resolución, microscopía electrónica. Hay dos tipos de microscopio: microscopio electrónico de barrido y microscopio electrónico de transmisión. Pero solamente hay en sitios muy especiales de investigación. No es rutinario, estos son rutinarios y la máxima resolución es 1000 aumentos. Para el estudio de histología, nosotros utilizamos estos tres, ¿ya? Para el estudio histológico. Porque las células son grandes. Y los organelos, lo vamos a ver también más o menos bien, si el tejido está bien progresado. El 1000 aumentos solamente es cuando van a ver microorganismos, cuando van a ver bacterias, cosas más pequeñitas. Para citología vamos a utilizar mucho el de inversión. Bien, entonces con eso esa es la explicación por la cual vamos nosotros a utilizar el microscopio. ¿Ya? Vamos a tener el microscopio. Ahora, para poder el microscopio atravesar el tejido, necesita estar el tejido muy delgadito, tener 3 micras. ¿Y cómo conseguimos un tejido de 3 micras? Ahí viene el problema. Los tejidos de nuestro cuerpo, los órganos, no tenemos que sacar de órganos. Los órganos, salvo los huesos o los dientes, son tejidos maleables, blandos, ¿no? Entonces, si uno quisiera cortarlos con un cuchillo, no hay una forma fina de poder cortarlo con un milímetro. Tiene un límite, por más que tengamos una cuchilla muy fina, porque el tejido se bambalea por un lado y por otro. No es como un cerebro, que es como una mazamorra, ¿no? El músculo, el estómago, un pulmón, es pomposo. Entonces, tiene sus limitaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder estudiar un tejido? Hay que procesarlo. Hay que preparar el tejido, hay que procesarlo. Entonces, ¿para qué? Para obtener las láminas que ustedes tienen ahí. Pues, por ejemplo, el hígado, pero puede ser cualquier tejido. ¿Ya? Puede ser también tejido como un hueso o un diente. El hueso y el diente tienen una preparación previa. Primero hay que descalcificarlo. Para poder pasar por un procesamiento, hay que descalcificar el hueso. Se utiliza ácido nítrico para descalcificar, o sea que se pierde el calcio, el tejido se convierte como una melcocha y se puede procesar. Tiene su tiempo, no lo puedo dejar el tejido indefinidamente en ácido nítrico, lo dejo por horas hasta que se ablande y ahí ya lo puedo procesar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, por ejemplo, tengo una biopsia gástrica, es una cosa muy chiquitita,
todo el tejido se procesa. Pero tengo un cáncer gástrico. El cáncer gástrico tengo que muestrearlo. Tengo que sacar pedacitos del cáncer gástrico y ponerlos en fragmentitos en unos recipientes que nosotros le llamamos cassettes. Entonces, cassettes le llamamos. Entonces, se muestrea el órgano que queremos estudiar. Un útero, un hígado, cualquier órgano que queramos estudiar o una enfermedad, la tenemos que muestrear. Eso lo hace el médico. Y luego, ese tejido que se ha muestreado y se ha colocado en una canastilla o un cassette, empieza el procesamiento. ¿Qué es lo primero que tenemos que evitar en un tejido? La putrefacción, la autólisis, ¿ya? Porque un tejido cuando se saca de su entorno pierde su homeostasis y ya no tiene oxigenación, ya no tiene pH adecuado y empiezan a lisarse, se liberan las enzimas. Las células se hinchan, se rompen las membranas celulares, se liberan las enzimas de los lisosomas y la célula se lisa, eso se llama autólisis. Entonces, antes de que la célula se lise, hay que sumergir el tejido en una sustancia que se llama formol. ¿Ya? Formol al 10%. El formol al 10% permite preservar el tejido. Ya, entonces permite preservar el tejido. Evita, como está acá, evita la autólisis, evita la putrefacción, ¿ya? Elimina los gérmenes, bacterias, virus, insectos, los mata. Y además, el formol, que es la principal característica que nosotros queremos, altera la estructura molecular de las proteínas, haciendo que el tejido se vuelva duro, se endurezca, adquiera la consistencia como de un borrador más o menos. Es una consistencia firme. Entonces, lo que es un tejido, por ejemplo un cerebro, que es como una mazamorrita, una gelatina, se convierte sólido como un borrador, cerebro. Pero cada tejido tiene su característica. Algunos tejidos se formalizan rápido, otros son chiquitos, y otros que son muy líquidos demoran en formalizarse más. Un cerebro, 15 días más o menos para que se formalice adecuadamente. Entonces, el formol más o menos penetra 1 milímetro por hora. ¿Ya? Entonces nosotros, por protocolo, siempre dejamos el tejido en formol 24 horas. 24 horas siempre. Cuanto más formalizado esté, es mejor. Por protocolo siempre 24 horas. Y si el órgano es muy grande, por ejemplo un hígado, es un tumor, es un útero, yo lo que tengo que hacer es seccionarlo en rodajas. Porque si yo pongo toda la pelotita ahí en formol, el formol solamente va a penetrar la parte superficial del órgano y la zona central va a estar podrida. No voy a poder estudiarla. Entonces lo que nosotros hacemos es seccionarlo y así en rodajas tipo medallón se fija. Entonces todo se va a fijar en la parte externa y en la parte interna. Cada centímetro se corta. Y ya tengo mi tejido formalizado. Entonces eso se llama, la primera fase se llama fijación. El objetivo es mantener las características antigénicas, o sea que el tejido no pierda sus características, sus antígenos que están en la superficie. ¿Por qué? Porque yo a estos tejidos que están formalizados adecuadamente, ahí tiene que ser un formol neutro, un pH neutro. Se utiliza un agua destilada que no tenga cloro, no tenga metales, ¿no? pH neutro. Entonces estos tejidos que están fijados adecuadamente, después yo lo voy a poder hacer con estudios especializados. Lo voy a poder hacer pruebas de inmunistoquímica que resaltan los antígenos. Lo voy a poder hacer estudios de PCR. Lo voy a poder hacer estudios genéticos. ¿Ya? Pero si el tejido ya está en lisis o está en estado de putrefacción, los antígenos que están en la membrana se pierden. Y no voy a poder hacer esos estudios. Bien, entonces, primero fijación, formol al 10%, por protocolo se queda en fijación 24 horas. El siguiente paso es la deshidratación. Para deshidratar un tejido lo que le hacemos es colocar en alcohol. El alcohol es un deshidratante.
El alcohol hace que el tejido pierda agua. ¿Ya? Que el tejido pierda agua. Entonces lo que hacemos es bañar al tejido en diferentes alcoholes. Empezamos con un alcohol al 60%, una hora en alcohol al 60%, una hora en alcohol al 70%, otra hora en alcohol al 80%, otra hora al 90%, y finalmente lo ponemos en alcohol absoluto, que es alcohol al 99.9%, es un alcohol químicamente puro. Ahí lo colocamos otra hora más. Entonces ha pasado por 5 bandejas y por cada una va perdiendo agua. Al final del proceso, el tejido se quedó deshidratado, sin agua. Y ustedes saben que el principal componente de una célula es el agua. Le hemos quitado todo el agua a la célula, bañándole en alcohol, solamente en alcohol. Pues recuerden ustedes cuando se echaba mucho alcohol gel, se secaba la mano y hasta ahí desaparecía, se deshidrataba, se secaba. ¿No? Entonces el alcohol es un deshidratante. Luego, el siguiente paso se llama aclaramiento. El aclaramiento consiste en eliminar la grasa de la célula. ¿Dónde encontramos grasa en la célula? El agua está en todos lados, pero la grasa ¿dónde está? En las membranas, ¿no es cierto? En las membranas, ¿no? La membrana fosfolipídica, ¿no es cierto? Entonces ahí se encuentra la grasa, los fosfolípidos, ¿no? Pero también hay otras células que son adiposas, que también son pura grasa. Internamente tienen vacuolas de grasa. También esa grasa se va a perder. Cualquier elemento graso va a ser eliminado en esta fase que se llama aclaramiento. ¿Quién elimina? El silol. ¿Qué es el silol? Es un solvente orgánico. Es derivado del petróleo y de la gasolina. Entonces, igual que la gasolina o el petróleo, los mecánicos ponen las piezas del motor en gasolina, en petróleo, para que se pierda la grasa. Si se llenan de grasas humanos, también primero se lavan en combustible para que se pierda más fácilmente la grasa y después ya se lavan con detergente. Entonces, lo que hace el solvente orgánico, el silol, es como si fuera un petróleo, pero transparente. Y no huele a petróleo, ¿no? Tiene un olor sui generis, tiene un olor a silol, pero no huele como un drip. Y es transparente, ¿no? Es transparente. A diferencia de los combustibles que tienen diferentes colores, él es transparente. Se llama silol. ¿Qué hacemos? Igual que con el alcohol, se bañan en diferentes siloles. Una hora en un silol, otro en otro silol. Un silol que ya está usado, que es un silol que ya está sucio, digamos, por ahí empezamos. Luego le ponemos un silol que está un poquito no tan sucio, hasta que llegamos un silol nuevecito. Es un silol al 99%, es nuevo. Este es un usado. Entonces pasa por 4 o 5 bandejas de silol. Y en cada bandeja, que se queda una hora por lo menos, va perdiendo la grasa. Al final, el tejido perdió grasa. Entonces, al final del aclaramiento, se eliminó el 100% del agua, se eliminó el 100% de la grasa del tejido, de la célula. ¿Qué nos quedó? Solamente el esqueleto. Un esqueleto de lo que era la célula. ¿Para qué hemos hecho eso? Para que estos espacios donde hubo grasa, donde hubo agua, sean rellenados por parafina. ¿Ya? Sean rellenados por parafina. La siguiente fase, ahí está, número 4, se llama parafinización. Parafinización. En la parafinización, obligamos a que las células se llenen de parafina internamente. Donde hubo agua, parafina. Donde hubo lípidos, parafina. ¿Cómo se hace eso? Sumergiendo los tejidos en parafina líquida, aproximadamente está a 60-65 grados, 62 grados en promedio. Entonces, en esa temperatura, la parafina está líquida y ahí se le baña el tejido. Se le hacen 2 baños: una hora en una parafina y luego otra hora en otra bandeja de parafina. ¿Qué conseguimos con eso? Que ingrese parafina a la célula. Y eso hace que el tejido salga ya sólido, duro. Con el formol, el tejido se pone firme, como una consistencia de un borrador más o menos.
Pero con la parafinización el tejido se pone duro, como una madera. ¿No? Entonces, eso es lo que nos permite tener un tejido duro y que sea fácilmente, si se pueda cortar más fácilmente. Claro, pero para poder cortar el tejido, tiene que entrar en una máquina que se llama micrótomo. Vamos a poner acá. Tiene que entrar un micrótomo. ¿Ah? ¿Qué es un micrótomo? Es una máquina o rato que corta de manera muy delgada las láminas. Son lentas y láminas. Corta el tejido con la lámina. Corta el tejido de manera laminosa. Extremadamente delgada. Ahí está. Activa tu otro. Tu otro. Acá hay un pot. Entonces, ese es el micrótomo. Eso. Sí. Entonces, para que se pueda cortar el micrótomo, el tejidito, que es un tejido pequeñito, no se va a poder porque necesita algo para que se pueda sostener. Entonces, los tejidos, para que puedan ser cortados por el micrótomo, tienen que colocar, mira, ahí hay un espacio en la parte de acá. Entonces, acá arriba. Ahí va el tejido. Pero el tejido como está una masa muy chiquita, no puede encajar ahí. Es un espacio estándar. Entonces todos los tejidos, para poder ser colocados ahí, se tiene que formar un bloque así, un bloque de parafina. Este es un bloque de parafina. En este bloque de parafina, esto que usted ve por aquí es el tejido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Acá. El tejido, esto verdecito que está acá, ya está parafinado, o sea, está duro. ¿Qué hacemos? Le echamos formol por un cañito, un dispensador, y bañamos por fuera también el tejido. Se baña por fuera con parafina, en un molde, y queda esto. Entonces, esto es un bloque de parafina con el tejido. Y esto sí se coloca en esa abertura que está ahí arriba. ¿Ya? Aquí arriba, ahí se coloca. Entonces, el operador, que es un tecnólogo, esta manija, aquí, y el bloque de parafina va a bajar y subir. Baja y sube. Y acá va la cuchilla. ¿Ya? Acá va la cuchilla. Una cuchilla de acero muy delgadita. Entonces la cuchilla está casi ahí. Y este bloque de parafina baja y sube. Baja y sube. Y al momento que baja y sube, se engancha ahí y se forma el cortejito de ahí. ¿No? Se forma el cortejito de 3 micras. Para eso sirve esto. Entonces, después de la parafinización, lo que vamos a hacer es la inclusión. La inclusión significa formar el bloque de parafina. Para hacer este bloque de parafina, se utiliza una estación de inclusión. La estación de inclusión tiene dos componentes, un componente caliente y un componente frío. Componente caliente, para que al tejido que ha salido de la parafina le caiga encima la parafina líquida. Por eso esa parte es caliente, porque la parafina líquida está a 60 grados o más. Y al costado hay una plancha fría. Entonces le coloco la parafina que está caliente y rápidamente lo coloco en la plancha fría para que se solidifique. Al momento que se enfría, se pone sólido y se pone así como está acá. ¿No? Y después va a poner la refrigeradora inclusive para que se ponga más duro, rápidamente. Entonces, ese procedimiento en el cual yo al tejido que ha salido de la parafinación lo baño en parafina y formo el bloque es la inclusión. ¿Ya? Luego de eso ya viene el corte histológico, que se utiliza el micrótomo que está ahí, me sale el corte histológico de 3 micras. Todo este procedimiento o todo este procesamiento ha servido para que yo tenga mi corte histológico de 3 micras. ¿Por qué necesito 3 micras?
Porque para que la luz pueda pasar. Y la luz al pasar yo puedo observar adecuadamente el tejido y lo que hay en ese tejido. Ahora, pero esto no se queda ahí. El tejido, para poder ser observado, tiene que estar con color. Porque así en parafina nada más me va a salir un tejido transparente. Entonces, si yo quiero que, bueno, como tú ves ahí, tiene color, ¿no es cierto? Se ve más un color medio rojizo, medio rosado. Pero en realidad hay dos colores ahí. Entonces yo lo que hago es, lo siguiente que tengo que hacer es colorear el tejido para poder observar el microscopio. Si no está coloreado no voy a poder observarlo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder colorear? Tengo que eliminar la parafina. ¿Por qué? Porque con un tejido que está con parafina, el colorante no va a penetrar. Los colorantes son hidrófilos, usualmente funcionan con el agua, ¿no? Si hay parafina, la parafina es como una barrera que me impide que el tejido se llene de colorante. Entonces, ¿qué tengo que hacer para eliminar la parafina? La lámina, que está transparente, que todavía no la he coloreado, ¿no? La voy a colocar en una plancha caliente. Igualito como si una plancha, se pone una hamburguesa parecida. Pone ahí la plancha caliente y empieza a calentarse y la parafina empieza a derretirse. Y como es un tejido muy chiquito, es una muestra muy delgadita, la parafina se empieza a evaporar. Entonces en media hora más o menos el tejido ya está evaporado. La parafina se evapora todo. Y nada más me queda el corte histológico de 3 micras, pero sin color. Porque toda la parafina ya se evaporó. Lo pongo en una plancha caliente o lo pongo en un horno. Ahí se derrite eso, se evapora. Entonces, cuando ya no tengo nada de parafina, más o menos media hora mínimo, recién puedo empezar la coloración. Para hacer la coloración, ¿no? Ya viene por acá. La coloración fundamental que utiliza es esta que está acá. Es la coloración estándar. Coloración hematoxilina eosina. ¿Ya? Coloración hematoxilina eosina. Esta coloración se descubrió en el siglo XIX, año 1840, más o menos por ahí, a mediados del siglo XIX. Entonces, utiliza dos colorantes, la hematoxilina y la eosina. Hematoxilina y eosina. Son dos colorantes. ¿Cómo hago yo para colorear? Tengo que tener el tejido desparafinizado, sin parafina. Y para asegurarme de que no tenga parafina, que no tenga ningún resto de nada, lo coloco el tejido en silón, lo coloco en alcohol y finalmente lo coloco en agua. De esa forma me aseguro que no tenga nada que me impida la coloración. Entonces, una vez que lo sumerjo en agua, el tejido se hidrata. Y cuando el tejido esté hidratado, puede capturar el colorante. Ahí recién coloco el colorante. El primer colorante que se le coloca es la hematoxilina. Luego, se repite el mismo procedimiento, si luego el alcohol, agua, y le coloco, no, si no ya no, después solamente viene el agua, perdón. Después viene el agua, hacia adelante, y le coloco el segundo colorante que es la eosina. La hematoxilina me va a pintar los núcleos, y la eosina me va a pintar el citoplasma. La hematoxilina es un colorante basófilo que tiene atracción por los ácidos. ¿Dónde hay ácido? ¿Dónde hay ADN? ¿No? Donde está el ADN, ahí está el ácido. ¿Dónde está el ADN? En los núcleos, en las mitocondrias. Entonces, los núcleos mitocondrias se van a pintar de un color azulado, lila, morado, más o menos esas tonalidades. Y todo aquello que se pinta de esa coloración azulada le llamamos basófilo. Entonces, cuando nosotros decimos núcleos basófilos, significa que son unos núcleos azules que han sido coloreados por la hematoxilina. Y todo aquello que se pinta con la eosina es el citoplasma. Se va pintando un color rosado o tonalidades de rosado. Cada laboratorio estandariza según su criterio. Algunos son un poquito más rosados, con menos, como les guste ver al patólogo.
Entonces, todo aquello que se pinta rosado es acidófilo. Lo que se pinta de un color azulado es basófilo, lo que se pinta de un color rosado es acidófilo o también llamado eosinófilo, por el colorante, que es eosina. ¿Ya? La eosina pinta todo rosado, entonces todo eso decimos eosinófilo o acidófilo. Y lo que se pinta de un color azul o azulado es basófilo. ¿Ya? Entonces esa es la coloración estándar. En base a esa coloración, nosotros podemos observar cualquier célula, cualquier tejido, o los órganos. Si quisiéramos identificar algún organelo o alguna característica puntual de la célula, podemos utilizar coloraciones especiales. Por ejemplo, si yo quisiera identificar moco dentro de una célula, hay coloraciones que identifican el moco, los mucopolisacáridos, que es la coloración PAS. La coloración PAS me identifica el moco. ¿Ya? Si yo quisiera identificar, por ejemplo, el colágeno que hay en los tejidos, entonces es una coloración que se llama tricrómica. Ajá, muy bien. Puedo tirar cualquiera de las porque es tricrómica. Si yo quisiera identificar, de repente, ¿qué podemos identificar? Ya no quiero identificar organelos, quiero identificar una molécula. De repente quiero identificar una queratina. Entonces, ya no utilizo coloraciones convencionales como de histoquímica, que son anteriores, sino utilizo una coloración de inmunohistoquímica. La coloración de inmunohistoquímica se van a desarrollar como si fuera una reacción antígeno-anticuerpo. El antígeno está en el tejido, en mi muestra, y el anticuerpo está en mi colorante. Entonces mi colorante, que tengo acá, mi botero con el colorante, está unido, el colorante nosotros decimos cromófobo, ¿no? Un colorante. Entonces el cromófobo está unido a un anticuerpo. Y en mi lámina está mi corte histológico. Ahí está el antígeno. Entonces si yo tengo un anticuerpo acá, y ese anticuerpo reconoce el antígeno acá, entonces la lámina se pinta. Si no se pinta, significa que no ha habido reacción antígeno-anticuerpo. Y eso se utiliza para, por ejemplo, identificar queratinas. Yo tengo mi antiqueratina acá. Y si coloco en las células, y si aquí la antiqueratina, que es mi anticuerpo, reconoce antígenos de queratina acá, se va a pintar. Entonces estoy identificando la queratina. Y estoy identificando indirectamente células epiteliales, porque las únicas células que tienen queratina son las células epiteliales. Si yo quiero identificar, por ejemplo, actina y miosina, o cualquiera de los dos, actina o miosina, igual, tengo anticuerpos contra actina o anticuerpos contra miosina. Acá tengo mi anticuerpo de actina o de miosina, cualquiera de los dos. Lo coloco en reacción con la muestra, y si se pinta, es porque aquí hay actina o miosina. Entonces ya no es una célula epitelial, es una célula muscular. Entonces de esa forma estamos identificando las células. Eso es muy importante, por ejemplo, en los tumores, en las neoplasias. Las neoplasias no siempre uno, por ejemplo, yo tengo una muestra que me llega y una muestra es una muestra de una biopsia gástrica. Y la muestra de biopsia gástrica es chiquita, tiene 1 milímetro, chiquitas son. Entonces en esa pequeña muestra yo tengo que diagnosticar si es un cáncer gástrico. Pues el cáncer gástrico generalmente es epitelial, o sea, tiene que tener queratina. Pero la segunda neoplasia más frecuente de estómago después del epitelial es el linfoma. El linfoma es un cáncer gástrico, pero se produce a partir de los linfocitos. Entonces, es la segunda neoplasia después del cáncer epitelial. Entonces, pero en algunas personas no se puede diferenciar una célula epitelial de una célula linfoide. ¿Por qué? Porque la neoplasia es muy agresiva. Cuando las neoplasias son muy agresivas, una célula epitelial neoplásica es igual a una célula linfoide neoplásica. O sea, normalmente, por morfología, estamos acá, por morfología,
Una célula epitelial puede ser así. Es lo normal. Es lo normal. Pero en un cáncer, la célula ya no es así. La célula puede ser así. ¿No? Entonces, esto es una célula normal. Pero en un cáncer se pone así la célula. Entonces, esto que está aquí no se parece a esto. Entonces, yo por morfología yo no puedo decir eso es epitelial. Y las células linfoides, ¿cómo son? Las células linfoides son redondas. Entonces, ¿puedo decir que es esto? Tampoco puedo decir que es eso. Entonces, en esos casos, cuando yo puedo saber si por la morfología es epitelial o es linfoide, ahí aplico la inmunohistoquímica. En la inmunohistoquímica hay marcadores que me identifican queratina, la citoqueratina, positivo para ser epitelial. O sea, yo lo coloco a este tumor, le coloco citoqueratina y pinta, significa que es un epitelial. Si no pinta, no es epitelial. Si al tumor le pongo un reactivo que es el CD45. El CD45 es un marcador de membrana de los linfocitos. Todos los glóbulos blancos tienen en su superficie antígeno CD45. Todos los glóbulos blancos. Sí, antígeno. Claro. Entonces, yo tengo mi reactivo que es un anticuerpo contra el CD45. Lo coloco sobre la lámina que tiene el tumor y si pinta es porque hay una reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, lo que estoy viendo es un linfoma. Entonces, aprovechando las características de cada célula, las particularidades de cada célula, es que yo voy a hacer el diagnóstico final, ¿es linfoma o es carcinoma? Linfoma es un tejido de origen linfoide, o sea, de linfocitos, o carcinoma si es un tejido epitelial. ¿Y por qué es importante esa diferenciación? Porque al final todos son cáncer, porque el tratamiento es diferente. El carcinoma, o sea, aquel que se origina en células epiteliales, el tratamiento es quirúrgico. Y cuando es un linfoma, el tratamiento es quimioterapia. No se olviden, es quimioterapia. Entonces, los tratamientos son diferentes. Por eso que los diagnósticos tienen que ser precisos. Entonces, yo tengo que conocer qué hay en cada célula para poder identificarla. Por ejemplo, una pregunta que ayer hemos hecho del ENSIP. ¿Ustedes saben lo que es el ENSIP? ENSIP. ¿Saben lo que es el ENAN? ¿ENAN saben? Hay un equivalente al ENAN que se llama ENSIP. El ENSIP es el Examen Nacional de Ciencias Básicas. Cuando ustedes terminen su segundo o tercer año, seguramente les van a decir que tomen este examen. ¿No? Sí. Entonces ese es el ENSIP. En ese examen se toman preguntas de todos los cursos hasta patología. Fisiopatología, patología, biología, embriología, histología. Entonces, ayer, por ejemplo, yo preparo preguntas de esto. Entonces, ayer, por ejemplo, una pregunta del ENSIP ha sido el ENSIP va a ser acá a un mes, creo, el examen de este año. Una pregunta del ENSIP ha sido, por ejemplo, tumoración cerebral en la cual las células tienen esto acá, proteína ácida fibrilar glial. Entonces, así es la pregunta. Tumoración cerebral en la cual las células tumorales tienen la proteína ácida fibrilar glial. ¿Qué célula está comprometida? Entonces te ponen las alternativas. Las neuronas. En el cerebro hay varias, en el nivel sistema nervioso central hay varias células. Están las neuronas, que son las más importantes. Están los astrocitos, están la microglia y están los oligodendrocitos. Esas son las cuatro células más importantes que tenemos. Entonces, usted tiene que saber cuál de esas cuatro células, también células epentimarias, también están las células de la meninge, ¿no? Pero las que están entremezcladas ahí, lo más importante, neuronas, astrocitos, microglia y oligodendrocitos. Cada uno tiene una función diferente. Entonces, usted tiene que saber cuál de esas cuatro tiene proteína ácida fibrilar glial para que puedan dar la respuesta.
Y la única que tiene la proteína ácida familiar son los astrocitos. Entonces, la pregunta es, tumoración del sistema nervioso central, tumoración cerebral, cuyas células tienen proteína ácida familiar. ¿Qué célula está comprometida? Respuesta, astrocitos. ¿No? Es una pregunta, por ejemplo, que ayer ¿qué país de examen? Entonces, pero los que llevan histología y han estudiado lo saben, ¿no? El que no estudió y se va a acordar que la proteína ácida familiar es producida por los astrocitos. ¿No? Entonces, o se encuentran en los astrocitos. Y así, el ENSIG es para eso, para ciencias básicas, y el ENAM es para todo ya, toda la parte más clínica, ¿no? Clínica y quirúrgica. Bueno, entonces la idea es que a los tejidos que hemos procesado se les pueden hacer después estudios de correlaciones especiales como histoquímica, inmunohistoquímica, PCR, por ejemplo. PCR, en qué caso pedimos otros PCR en tejidos. Cuando no encontramos, por ejemplo, tuberculosis. Cuando en el tejido no encontramos el microbacterio, el BK. En enfermedades infecciosas, el gol estándar son pruebas microbiológicas, cultivos, la identificación del microorganismo directamente, una baciloscopía. Pero en algunos casos, en el tejido también pueden estar los microorganismos. Y nosotros con coloraciones especiales lo podemos ver en el tejido. Al tejido le podemos hacer coloración de Zinc-Nielsen. Y ahí pueden aparecer los microbacterios. Pero a veces no aparecen. Pero todo el cuadro es característico de tuberculosis. Y también tiene un cuadro histológico de tuberculosis. La tuberculosis también tiene una característica histológica de forma granulomas. Entonces, en esos tejidos que forman granulomas, uno les pide una prueba de PCR. PCR, es una prueba molecular, ¿no? Para identificar partículas o fragmentos de la bacteria, ¿no? Fragmentos de la bacteria. Entonces, te permite amplificar esos fragmentos y identificarlos, si hubiera. Entonces, es una técnica mucho más precisa para identificar microorganismos en tejidos, ¿no? El PCR. Y también el tejido también se le puede hacer estudio genético. Por ejemplo, cuando nosotros queremos identificar mutaciones genéticas, al tejido también se le puede, en tumores, hay tumores que tienen mutaciones. Y también al tejido se le puede hacer estudio de mutaciones. Cada vez se hace más el estudio de mutaciones. Porque si la mutación está presente en un tumor, la industria farmacéutica ha desarrollado medicamentos que anulan esa mutación. Actualmente se utiliza mucho, algo muy frecuente, como el cáncer de mama. El cáncer de mama tiene una mutación muy frecuente que es el ER2. Entonces, si el ER2 está presente en el tumor, existe un medicamento que es el Herceptin, que es un inmunomodulador que anula esa mutación y el pronóstico es mejor en esa paciente. BRCA1, BRCA2 es otra mutación. Entonces, hay muchas mutaciones que se identifican en tumores. ¿Para qué? Para darle tratamiento específico. Y se pueden identificar siempre y cuando el tejido esté bien procesado. Empezando con un formol neutro al 10% y continuando todo el procesamiento que hemos visto. Estos bloques de parafina quedan archivados. Este tejido tiene por lo menos medio centímetro de espesor. De aquí pueden salir muchas láminas, porque la lámina tiene solamente 3 micras. Desde acá pueden salir 100 láminas tranquilamente de 3 micras. ¿No? Y de cada con cada corte el tejido se va adelgazando. Pero me permite sacar muestra y seguir haciéndole más estudios. ¿No? Por eso es importante hacer un buen procesamiento del tejido. Entonces, pero siempre empezamos con la correlación universal, la correlación clásica, que es la correlación HE. H, toda la lámina que ustedes van a ver acá es HE, salvo algunas excepciones en algunos temas, en algunos tejidos,
Cuando, por ejemplo, en el tejido conectivo, cuando queramos observar colágeno, vamos a tricrómica. Cuando queramos observar fibras reticulares, vamos a caja argéntica. Si queremos ver fibras elásticas, coloraciones Berko, ¿no? Y así van a haber algunas van a ser coloraciones especiales. Pero la gran mayoría van a ser coloraciones de HE. ¿No? HE. ¿Qué es la coloración? O sea, hematoxina y así. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta acá? ¿A qué hora termina la clase? 13:29. A ver, terminamos. Esta semana no hay examen, la próxima.